Para todas las personas que nos están mirando en vivo, hoy es jueves 21 de marzo. Perdón, estoy un poco asmático, gente, sepan disculpar. En 10-15 minutos va a llegar Guillermo Moreno, como les anticipamos al principio de la semana. En esta Semana de la Memoria, podemos llamar, decidimos invitar a algunos amigos y compañeros para pensar el valor, el peso que tiene esta fecha en este 2024. El martes vino Julia Rosenberg, ayer vino Ofelia Fernández y hoy jueves recibimos con un fuerte aplauso a nuestro amigo Javier Trimboli. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo anda vos, Pedro? ¿Bien? ¿Todo en orden? Fantástico. Gracias por venir. Bueno, hoy te comentaba un poco fuera del aire, arrancamos Sí. el programa un poco nerviosos, un poco tensos por una noticia con la que nos amanecimos esta mañana, vinculado a este atentado contra una militante de la agrupación Hijos. En este contexto, obviamente, la movilización del 24 recobra otra importancia. Contame qué estuviste pensando vos de esta fecha por estos días. Claro, digo, en un contexto donde no solamente el gobierno nacional hace negacionismo, sino que también hace apología del terrorismo de Estado, el 24 de marzo cobra una relevancia sin duda importantísima, ¿no? Genera también cierto nerviosismo en sí mismo, más con estos acontecimientos que lo rodean. Y un tema, a mi entender, fundamental, o que para mí sería fundamental este año, es la oportunidad de reconsiderar las militancias de los años 70, que justamente fueron esas militancias, las dañadas, las transformadas justamente en esos 30.000 desaparecidos. Quiero decir, volver a reconsiderar quiénes fueron esos 30.000 desaparecidos, como se hizo en el año 96 y como hizo Hijos en el año 1996. Quiero decir, porque siempre el 24 de marzo nos trae un tema. ¿En qué medida nosotros estamos cerca de esas militancias y en qué medida estamos lejos de esas militancias? ¿Cuál es el vínculo que nos une con ellas, con esos desaparecidos? Que no fueron desaparecidos por un equívoco, por un error, por una cuestión azarosa, sino que fueron justamente desaparecidos por esas militancias. Militancias que eran revolucionarias, bien, militancias que eran nacional populares, bien, militancias que buscaban la revolución o volver al 45, bien, volver a ese estado de bienestar que había sido, por supuesto, destruido en buena medida a partir del golpe del 55. Militancias entonces donde se articulaba revolución y peronismo. Bien. ¿Por qué me interesa eso? Me interesa eso por lo siguiente. Me parece que bien podría ser este 24 de marzo, incluso con todos sus riesgos, el momento en el que volvamos a considerar que, lo diría así, la ira contra el sistema tendríamos que somos más nosotros que, como se viene diciendo en el último tiempo, la expresión política que logró Milei. Quiero decir, ¿Cómo sería eso, Javi? pienso lo siguiente, a ver, nuestros 30.000 desaparecidos, ante todo eran aquellos que luchaban contra un sistema, un orden de cosas injusto. Un orden de cosas injustos que, claro, uno piensa y dice, claro, años 70... el capitalismo era muchísimo menos extorsivo, muchísimo menos opresivo que lo que es hoy. Sin embargo, esas militancias estaban convencidas que había que construir una sociedad radicalmente distinta a esa existente. A mí me convencería pensar nuevamente cuál es nuestro vínculo con esas generaciones, sabiendo que nunca puede ser de continuidad, pero que en algún punto tiene que ligarse. ¿Bien? Y a mi entender, este es el punto. Casi sabiendo que esto arma un problema. El principal problema es el problema entre el peronismo y el capitalismo. Gran problema. Aun cuando en la marcha se diga combatiendo al capital, sabemos que hay una relación entre peronismo y capitalismo que probablemente es intrínseca. Ahora, decía yo, el 45, volver al 45 como en buena medida fue objetivo, meta de la resistencia peronista y de tantísimos peronistas que no fueron marxistas, que no estuvieron ligados a la izquierda, pero que también después sufrieron la represión de la dictadura, volver al 45 hoy casi es una utopía. Casi es una utopía. ¿Por qué? Porque está por fuera de época las condiciones que hicieron posible esa Argentina de año 45 al año 55. Quiero decir, hoy necesitaría de una extrema radicalidad, incluso de movilización, de crítica, de pensamiento, de imaginación, volver a algo similar al 45. Por lo tanto, la posibilidad de continuar en algún aspecto, en otros aspectos sabemos que es imposible y probablemente tampoco nos interese, pero sí en algunos aspectos a esa generación militante
bien, de los 60 y de los 70, implica, entre otras cosas, entender la necesidad de esa radicalidad crítica que hoy ya no solamente está ligada a alcanzar esa patria socialista, sino esa patria peronista, que es tan utópica probablemente como la patria socialista. Bien. Y que es revolucionaria también, ¿no? Yo te conocí, Javi, por un libro que publicaste, si no me equivoco, en el 2016, Sublunar. Y recuerdo, quizás lo recuerdo mal o lo entendí mal, es muy probable, pero que decías algo así como que es una palabra, la revolución, un término, un concepto, una idea, un horizonte que está generacionalmente vedado, ¿no? O que fue corrido de la discusión política. ¿Lo entendí bien, Javi? Lo entendiste perfecto, y Bien. creo que tal cual, que fue corrido de la discusión política. Diría así, ¿no? Después de la experiencia del neoliberalismo, bien de los años 90, fue tanta la necesidad de reparar que nos contentamos, y creo que estuvo bien, con reparar lo que había sido dañado por el neoliberalismo. Ahora, ¿qué pasa? En esta coyuntura donde nuevamente lo tanto que se hizo con tantísimo esfuerzo, porque uno podría decir el kirchnerismo fue el esfuerzo mayor por reconstruir la Argentina más justa que habíamos conocido, que había sido la del 45 al 55. Fue un esfuerzo impresionante del cual participamos tantos y nos sentimos muy orgullosos por eso. Ahora, ese esfuerzo que había, entre otras cosas, conseguido cantidad de cosas, ¿sí? Cantidad de objetivos, sin embargo fue destruido de una manera tremenda. Incluso uno podría decir, la democracia misma argentina permitió esa destrucción. Por lo tanto, ahí hay un problema, ¿no? Quiero decir, corrimos la revolución y finalmente a veces parece que estamos atados a la democracia y que somos sus principales defensores. Sin embargo, esa democracia fue la que permitió, hizo posible que en un santiamén el macrismo terminara con lo mejor que habíamos hecho. A mi entender, quiero decir, así como se plantea, de todo laberinto se sale por arriba. Como decía Megafón. Como decía Megafón y decía San Agustín, ¿no? Como Marechal, Megafón, San Agustín. Yo creo que de todo laberinto se sale por arriba, tal cual. Y ese por arriba me parece que hoy es, en términos vitales y políticos, volver a considerar la revolución. Y por eso volver a considerar a nuestros compañeros de los años 60 y los años 70. Ahora, el gobierno incorpora el concepto de revolución, ¿no? Milei sostiene que está llevando adelante una revolución y sus militantes en algún punto también. Totalmente. Sí, yo creo que ahí está el tema. Estamos a la defensiva. Estamos tan a la defensiva que se nos han usurpado uno y otro término. Digo, probablemente uno de los síntomas de estar a la defensiva es que estamos perdiendo palabras. Y al perder palabras perdemos posibilidad de nombrar lo que está ocurriendo. Había ya pasado con la palabra libertad, que es una grandísima palabra, que tanto le gustaba, por supuesto, a San Martín. Seamos libres, lo demás no importa nada. Sin embargo, nos sacan la palabra libertad. Ahora, claro, también nos ha zancado, yo diría, no solamente la palabra revolución, sino la posición. Quiero decir, la impresión es que la rabia contra el sistema hoy la expresa Milei. Y eso es un problema mayúsculo, porque sabemos que es falaz, sabemos que es mentira, ¿bien? Sabemos que no es la rabia contra el capitalismo, y si ha ocupado ese lugar es porque nosotros nos hemos corrido, hemos abandonado ese lugar. Hemos abandonado ese lugar que, entre otras cosas, interpelaba a los más sumergidos, y entre otras cosas interpelaba a los humillados y ofendidos de la Argentina. Bueno, me parece que se trata de cómo volver a interpelar a esos humillados y ofendidos de la Argentina. Y un tema, sin duda, es la radicalidad. Digo, si durante los años kirchneristas se los logró interpelar, fue porque el kirchnerismo en su experiencia fue radical también, fue extremo también. Bien, a mí me parece que esto es a reconsiderar. Quiero decir, las políticas que buscan un frente único contra Milei, y a mi entender pasarían a desfigurar un poco más todavía lo que son nuestras posiciones que provienen del peronismo, que provienen de la izquierda y el kirchnerismo. Bien. Por lo tanto, me parece muchísimo más interesante, aunque el camino sea más arduo, pero al mismo tiempo creo yo que va a ser mucho más interesante en términos vitales, en términos de lo que despierte, bien, volver a considerar lo que significa la revolución y una crítica que no es solamente a un epifenómeno de la política como es Milei, sino que es a un orden, a un sistema. ¿Qué tiene de especial, de importante este 24 de marzo con respecto a los anteriores? ¿Por qué reviste tanta importancia durante un gobierno de Milei? Y ahí, participo con un grupo de historiadores que produjimos una declaración que circuló mucho, y me parece que
la relevancia tiene que ver con volver, recuperar, reinstalar la significatividad que tiene la historia y que tiene la verdad de la historia, porque en la historia hay verdad, ¿bien? Que se contrapone a las operaciones que la derecha, en particular Milei, hace en relación con ese pasado. Quiero decir, hay ahí una discusión que es importantísima. Discutir, entre otras cosas, en función de desmontar el negacionismo, desmontar esta apología del terrorismo de Estado. ¿Bien? En función de eso, me parece, y por eso lo digo, a mi entender, en esta coyuntura, como decía, que se sale por arriba del laberinto, salir por arriba no es escondiendo las identidades de nuestros 30.000 desaparecidos, sino como en el año 96, que abrió un periodo de radicalidad, volver justamente a pensar esas posiciones. Bien, a mi entender, en este momento estaría buenísimo poder ir por ahí. Javi, tenés un libro, trajiste libros, trajiste poemas, Sí, ¿qué trajiste? Traje un poema de Juan Gelman que me interesaba compartir. Es un poema de principios de los años 70, se llama Proposiciones. Se había suicidado Alejandra Pizarnik. Interesante, no era una militante política, pero era una de esas poetas que estaban renovando radicalmente la cultura argentina. Se había suicidado en el año 72. Y Gelman, que venía de otro palo, incluso con otro tipo de poesía, le dedica un poema, en verdad escribe un poema hablando de ella. Bien, tengo un segundo para leerlo. Tenés todo el tiempo del mundo, Javi. Fantástico. Dice así: ¿a dónde fue la obrera enamorada? ¿Fue al aire la obrera enamorada? La obrera de la palabra murió. ¿Por qué caminito se fue? ¿Se fue por el camino que los días oscuros tejen como hormigas desesperadas iguales, como vaivén de pasos ciegos en un cuarto? ¿Tendría la obrera poca luz? ¿Y quién le quitó la luz a la obrera la constante? ¿Quién le fue apagando uno a uno los rostros de la palabra enterrando los muertos? ¿Quién le cegó la luz de la palabra? ¿La obrera se fue porque ya no podía trabajar? El aire estaba sordo, mudo, roto y ella apenas tenía su confianza en la palabra confianza. Yo digo, mejor no llorar, mejor hacer otro mundo. Yo digo, mejor hacer otro mundo. Mejor hagamos un mundo para Alejandra, mejor hagamos un mundo para que Alejandra se quede. Oh eternidades débiles, perdidas para siempre, y vacas tristes entre la duda y la verdad, y sedas y delicias de la sombra. Mejor hagamos un mundo para que Alejandra se quede. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Por qué lo trajiste? ¿Por qué te pareció hacer un mundo. Hacer un mundo. Si uno dice, nuestras generaciones, 60, 70, tenían como meta hacer otro mundo. Hacer otro mundo. Tan radical, tan absoluto, tan alto como hacer otro mundo. Ese era el mandato, no un mandato pequeño. ¡Wow! En el medio se pueden perder elecciones, en el medio se puede pasar se puede aprobar el DNU. Claro, pero el tema es hacer otro mundo. Hacer otro mundo, ¿bien? Obviamente, está claro, hoy probablemente nuestro horizonte no está tan abierto ni es tan amplio como para imaginar que otro mundo sea posible. Sin embargo, ¿cómo hacer para vivir sin pensar que otro mundo es posible? También se vuelve insostenible. Entonces... Bueno, entonces en esa contradicción enorme nos movemos, ¿no? Casi como, yo diría, no tenemos la garantía de que ese otro mundo sea posible. Sin embargo, tenemos que hacer todo, como hizo esa generación de los 60 y los 70, porque otro mundo sea posible. Es una posición, la nuestra, muy difícil, porque ya no tenemos esas garantías. Existe ese otro mundo. No, y siento, corregime si me equivoco, Javi, pero que esa generación imaginaba un mundo. Tal cual. Ahora quizás hasta nos está costando eso. Bueno, digo, ahí hay un problema enorme. Se ha secado nuestra imaginación. Se ha secado nuestra imaginación. Quizá porque estuvimos muy noblemente y legítimamente atados al presente. El kirchnerismo, como el peronismo siempre ha sido así en parte, nos ata al presente. Y lo mejor del kirchnerismo y del peronismo estuvo en que se jugó todo el presente. ¿Bien? Mejor que prometer es realizar en el presente. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando haber quedado tan atados al presente nos quita la posibilidad de imaginar futuro en una coyuntura como esta, y estamos ante un problema enorme. Y, insisto, afecta a nuestra imaginación esta sequedad respecto de la posibilidad de
abrir algo respecto al futuro. ¿Y a qué se lo adjudicás, Javi? ¿Por qué se seca la imaginación de una generación política? A mí me parece que esto... ¿Es por una carencia propia? ¿Es por una condición objetiva? No, a mí me parece que hay algo que nos excede, no es solamente argentino, no es solamente argentino, ¿no? Se ha dicho cantidad de veces, ¿no? Lo dijo Jameson y lo volvió a decir Fisher muy bien, ¿no? Se ha vuelto más fácil Imaginar el fin del mundo que el fin del del capitalismo. Y la impresión es que no hay alternativa a esto. Margaret Thatcher dice a principios de los 80, no hay alternativa. Y eso que, wow, está diciendo cualquier cosa, finalmente parece ser así. No hay alternativa al capitalismo. No hay alternativa a un capitalismo, insisto, que es cada vez más salvaje. Probablemente, uno diría, en los años 70 o en los años 50, 60, el sistema político, en términos que había dictaduras, era más opresivo, ¿bien?, que lo que es hoy. Ahora, en términos del capitalismo, este es más opresivo, 24/7, todo el tiempo enchufados a la máquina. Y si no, desempleo para tantísimos, precarización para tantos otros, pobreza como no había en los 70. Todo esto lo produce el capitalismo. Ahora, a nosotros nos está faltando imaginación. Nicolás Vilena, en un libro muy interesante, Comunología, dice con tantísima razón, estamos a la defensiva. Y probablemente ese estar a la defensiva, ahí Paz no estoy tan de acuerdo con él, yo sumo algo distinto, tenga que ver con esta imposibilidad de imaginar un futuro. Sabemos muy bien lo que queremos defender, no sabemos lo que queremos conquistar. Eso es lo que decía. Tal cual, tal cual. Me da la impresión que es eso. Se nos ha nublado esa meta. O en todo caso, es una meta, yo diría así, contentarnos tan solo con moderar las brutalidades que produce el mercado y el capitalismo y nos deja en una posición precisamente tibia. Bien, tibia. No pasa, vamos a pasar desapercibidos. Sobre todo cuando el peronismo se caracterizó por hacer aquello que era imposible, ¿no? O que no parecía dentro de los márgenes esperables. Ahí yo creo que está el asunto, ¿no? Deleuze lo plantea muy bien, ¿no? La historia, en todo caso, lo que nombra son las circunstancias que nos atan a determinados procesos, pero devenir, producir acontecimiento, justamente es torcer o pasar por encima de eso que nos ata a determinados procesos. El 17 de octubre del 45 era impensado, estaba por fuera de la lógica de lo que podía ocurrir. Y ocurre. Ahí estaría el tema, ¿no? ¿Cómo nos preparamos y qué hacemos ante el acontecimiento por venir, ¿no? Y ahí, claro, es un problema, porque si simplemente nos pensamos como moderadores de las barbaridades que produce el capitalismo, probablemente cuando el acontecimiento ocurra, vamos a quedar en un lado muy, muy feo de la historia. Ahora, si nuestro papel es un papel que está ligado a la crítica, yo diría, si nuestro papel es como el papel de Forja en la década del 30, ahí es otra historia. Porque ese papel de Forja fue el que le permitió después conectar con ese acontecimiento que fue el 17 de octubre del 45, porque era un papel crítico. ¿Bien? Bueno, y eso me parece que es lo que vale. Javi, muchas gracias, Gracias a vos, por pensar con nosotros este 24 de marzo. ¿Qué vas a hacer el domingo? El domingo voy a ir a la marcha, ¿sí? Va mi hija con sus amigas. No sé todavía mi hijo, pero sí voy a estar ahí. Bien. Por supuesto. Ahí nos vemos entonces. Ahí nos veremos. Este aplauso es para Javier Trimboli. Y podemos confirmar, Javi, que a partir de mayo lo podemos confirmar, ¿no? Lo puedo decir públicamente. A partir de mayo, los jueves a la tarde-noche, a las 7 probablemente, así como hicimos el año pasado los especiales por 40 años de democracia, vamos a hacer un ciclo de programas por streaming sobre la historia del peronismo. Tal cual. Correcto. Por ahí iremos. Ahí iremos. Así que Javier Trimboli lo volveremos a ver muy pronto. Gracias, Javi. Un abrazo grande. Muy bien. Nosotros estamos esperando a Guillermo, separamos y ahora charlamos con él.